Hermano, que el Señor le continúe bendiciendo. Amén. Siempre es un gozo, es un privilegio poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Amén. Decía el salmista: has cambiado mi lamento en baile y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Y aquí hemos estado glorificando el nombre de Dios. ¿Y de qué manera? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Pero antes de empezar la predicación, vamos al trono de la gracia para el oportuno socorro, para la respuesta. Soberano Dios, gracias por este momento que estamos aquí. Tú eres bueno, siempre has sido bueno y serás bueno. Amén. Y para siempre es tu misericordia. En estos momentos que vamos a predicar, en este momento que tu palabra será expuesta, en este momento en que el Señor será usada por tu Espíritu Santo para hacer lo que tú quieres en cada corazón. Queremos poner a cada persona que está aquí en tus manos, cada vida, cada corazón, cada alma. Señor, para que tu Espíritu se mueva con poder y toque las almas y edifiques a los creyentes y al que no te conoce, que el Espíritu le traiga a Cristo para salvación y vida eterna. Favores que te pedimos y te damos las gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Dios Jesucristo. Amén. En una ocasión, el Señor le preguntó a sus discípulos una pregunta. Le dijo: ¿quién decís los hombres que es el Hijo del Hombre? Los discípulos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; otros, Jeremías; y otros, algunos de los profetas. Y el Señor se voltea a sus discípulos y le pregunta entonces a ellos: ¿y vosotros quién decís que es el Hijo del Hombre? Y ahí es donde viene esa respuesta de Pedro, que dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una de las confesiones más poderosas, una de las confesiones más ciertas, y uno de los conceptos que hará que cualquier persona que haya escuchado la palabra de Dios se ve en la disyuntiva de tomar una decisión: o cree en Cristo o le rechaza, o tiene el verdadero concepto de Él o tiene un concepto erróneo y errado. Y yo quiero que antes de pasar al verso que vamos a pasar, quiero que vayan al libro de Mateo capítulo 12, porque en base a este capítulo es que viene en el otro capítulo que vamos a estudiar en qué se basa a esta pregunta o a esta acusación. Mateo capítulo 12, cuando lo tengan me dice amén. Amén. Vamos a leer solamente a la altura del verso 22. Voy a ponerme mi lente porque estamos feos para la foto. Verso 22 dice así: entonces fue traído a él, a Jesús, ¿un qué? Un endemoniado, una persona poseída por el diablo, dominada por el diablo, maltratada por el diablo, abusada por el diablo, de tal modo que oiga lo que sucedía con ese personaje. Un endemoniado, ¿cómo era el hombre? Ciego y mudo. No podía ver, no podía hablar. Verso 23. Y le sanó, un poquito para atrás, y le sanó de tal manera Cristo que el ciego y mudo, ¿qué hacía? Veía y hablaba. Había sido sanado, había sido liberado, y era un milagro obvio. A tal manera que siga leyendo conmigo. Verso 23. ¿Y quiénes? Y toda la gente estaba
como sorprendida, con la boca abierta. Era algo increíble. Estaba atónita y decían, oiga lo que decían ellos: ¿será este aquel hijo de David? O sea, el Mesías, el Cristo. Y aquí viene lo bueno. 24. Más, eso quiere decir pero. Más los fariseos, escuchen quiénes son esas personas. Más los fariseos al oírlo que decían las personas, al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino ¿por quién? Por Beelzebú, o sea, por Satanás, por el diablo, príncipe de los demonios. Vamos a parar ahí. ¿Ustedes escucharon lo que sucedió aquí? Un milagro que era patente, que era obvio, que no se podía negar porque todo el mundo conocía a ese personaje. Y eso fue hecho en Capernaum. De modo que todo el pueblo conocía que esa persona estaba poseída, que era ciega y que era muda. De repente lo ven sin el demonio, lo ven viendo y lo ven hablando. Y entonces se preguntaban entre ellos: ¿será este el Mesías? Ahora vamos a ir a Marcos, capítulo 3, que tiene que ver, es el mismo acontecimiento, pero uno da un detalle, otro da otro detalle. Marcos, capítulo 3. Cuando lo tenga, dígame. Vamos a leer juntos. Marcos capítulo 3, vamos a leer a la altura del verso 20 hasta el verso 35. Pero vamos a ir versículo por versículo. Vuelvo y le repito, es el mismo acontecimiento que está siendo narrado. Es un pasaje paralelo. Es lo mismo que estaba sucediendo, lo único que algunos dan detalles, otros dan otros detalles. Aquí Marcos dice lo siguiente, verso 20: y se agolpó de nuevo la gente, oígame bien, se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos, Jesús y sus discípulos, ni aún podían ¿qué? Ni comer. O sea, cuando supieron que Jesús estaba ahí, todas las personas que tenían enfermedades, que tenían padecimientos, que estaban endemoniados, que tenían todo tipo de afección, salieron hacia él. Y usted ha visto cuando los gobiernos dan cosas grandes, ¿qué pasa? Eso es un revolú. Todo el mundo da una queriendo que comience, parecemos hienas, porque todo el mundo quiere algo y lo quiere coger como del lugar. Entonces aquí pasaba lo mismo. Todos querían ser sanados, todos querían ser liberados, pero a una. Y apretujaban al Señor, se le tiraban encima, los rodeaban de tal manera que ellos no podían ni comer ni beber. Ellos entran a una casa, pero aún allí los tienen totalmente rodeados. Si hay algo que caracteriza a los seres humanos es el egocentrismo. ¿Qué es el egocentrismo? Cuando usted piensa solamente en usted. Yo quiero que me sanen a mí. Yo quiero que me liberen a mí. Y cuando usted piensa solamente en usted, a usted le importa el resto. Entonces eso es lo que sucedía aquí. Todo el mundo quería ser sano y era matándose, y de tal modo que se agolpaban con el Señor y sus discípulos, de modo que lo apretujaban. Por eso muchas veces Él le dijo a sus discípulos: téngame una barca lista, porque la gente no lo dejaba tranquilo y tenía que irse al mar fuera para poder predicar a Jesús. Ahora, Jesús no vino para ser un milagrero cualquiera. Milagrero había en todas las edades, y ahí había también milagreros. Él no vino para ser un milagrero.
Ahora, los milagros que él hacía eran señales que lo identificaban como el Mesías. El objetivo de cada milagro que él hizo era para que las personas vieran y creyeran que él era el Cristo. Seguimos en los versículos. Cuando lo oyeron los suyos, verso 21, estamos hablando de María y sus hermanos. María y sus hermanos, específicamente los varones. Lo más seguro las hembras quedaron en la casa, porque en una sociedad judía las mujeres tenían que estar en la casa. Y los hombres eran los que tomaban la preponderancia. Aquí está hablando de los suyos, sus familias. Dice, en alguna versión dice sus parientes. Cuando oyeron el alboroto, cuando oyeron lo que estaba pasando, cuando oyeron que él ni comía ni bebía, oiga esto, porque esto es sumamente raro. Dice, cuando lo oyeron los suyos, entiéndase, María y sus hermanos, vinieron para prenderle, para agarrarlo, para sujetarlo y, si fuera posible, amarrarlo. ¿Por qué? Porque decían, se volvió loco. Se volvió loco. Mamá, corre, que Jesús se volvió loco. María sale con sus hermanos y van a atraparlo para llevárselo, porque se volvió loco. Aquí vamos a tener 3 conceptos. Y el primer concepto lo tenemos por parte de sus familiares. ¿Qué pensaban ellos que él tenía? ¿Que él estaba como? Loco. Y había que sujetarlo, había que llevarse o encerrarlo. Porque sé que cuando una persona está fuera de sí, algunos se ponen violentos. Y hay que tenerlo encerrado. Y ahí me sorprende cómo María, por un lado se entiende, porque las madres tienden a ser muy cuidadosas de sus hijos y lo protegen en sobremanera, que quizás ella no fue objetiva inmediatamente y fue con sus hermanos, que es muy posible que haya sido Santiago, a que se conoce como Jacobo, y Judas, a que se conoce como Tadeo, que estaba con su mamá. Ahora, aquí Marcos hace una pausa. Ponlo en pausa. Y entra otra escena. Verso 22. Pero allí en el libro de Mateo mencionó los fariseos. Los fariseos. Pero oiga aquí lo que dice Marcos. Verso 22. Pero los que... los escribas que habían venido ¿de dónde? De Jerusalén, de lejos. De lejos. De Jerusalén decían, cuando vieron el milagro, cuando vieron al hombre sano, cuando lo vieron viendo, cuando lo vieron hablando, oiga qué idea se le vino y se le prendió en el cerebro a ellos. Decían que tenía a quién, a Beelzebú o al diablo o a Satanás, y que por el príncipe de los demonios, por el diablo, echaba fuera a quién, a los demonios. Después vamos a comentar en detalle sobre el pecado imperdonable, el cual ha perturbado a muchos cristianos a través de las edades. Pero en este momento vamos a enfocarnos en estos personajes, los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran los escribas? ¿Quiénes eran los fariseos? Bueno, los fariseos eran los gobernantes de Israel, los maestros de Israel. En Israel existía una teocracia donde el gobierno civil era ejecutado por los religiosos, entiéndase, los judíos, y específicamente tenían lo que le llamaban la Corte Suprema, que era el Sanedrín.
Ellos gobernaban al pueblo, ellos influenciaban al pueblo, ellos enseñaban al pueblo y ellos le daban instrucciones que el pueblo debía seguir. Entre los fariseos también existían los escribas, que eran copistas, porque antes no existía la imprenta como usted y yo la tenemos, una fotocopiadora, un mimeógrafo, qué sé yo, un printer. Era todo a mano, se copiaban los pergaminos. Y estas personas que eran los copistas eran también doctores de la ley. Eran también maestros de la ley. Y por si todo eso fuera poco, intérpretes de la ley. O sea, que eran personas que tenían un conocimiento vasto de las escrituras. Eran los que le enseñaban al pueblo la Torá y la Tanaj. La Torá son los 5 libros de Moisés, o el Pentateuco, y el Tanaj, que es lo que comprendía la Torá, los profetas y los salmos, que era el Antiguo Testamento. Y ellos se lo sabían así. A tal punto que cuando Herodes quería saber dónde había de nacer el Mesías, ¿a quién fue que llamó a preguntarle? ¿A quién? A los fariseos. Le dijo, como ustedes son los expertos, díganme, ¿dónde va a nacer el Mesías? Y ellos, sin titubear, le dijeron, en Belén Efrata, porque así escrito está por el profeta. Y tú, Belén, pequeña eres para estar en la familia de Judá, porque de ti me saldrá uno que pastoreará a Israel. Ellos se sabían la ley. Ellos sabían los profetas. Ellos sabían la palabra de Dios así. Pero, oh sorpresa, que aún sabiendo todo eso, lo que debió ser señal para ellos, ellos lo olvidaron. Yo quiero invitar a ustedes que vayan a Isaías 35. Vamos a Isaías 35. Isaías 35. Que allí vamos a ver algunas de las señales que el pueblo de Israel estaba supuesto a ver, específicamente los líderes, los pastores, los guías, los que estaban supuestos a apacentar al rebaño. Isaías 35, ¿lo tienen? Vamos a leer desde el verso 1. Solamente vamos a leer hasta el verso 6. Aquí está hablando de la venida del Mesías. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué va a acontecer cuando Él llegue? Dice así, verso 1. Se alegrará el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Verso 2. Florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano será dada. La hermosura del Carmelo y de Sarón, ellos verán la gloria de Jehová. La hermosura de quién? Del Dios nuestro. 3. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. 4. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, ¿por qué? He aquí que vuestro ¿quién? Repita junto conmigo. He aquí quién? Vuestro Dios viene con retribución, con pago. Y aquí está esto muy importante. Dios quiere. Dios mismo vendrá y ¿qué? Y los salvará. Y aquí vienen las señales. Verso 5. Entonces, ¿qué pasa aquí? Los ojos de los ciegos, ¿qué? Serán abiertos. Los oídos de los sordos, ¿qué? Se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Cuando venga el Mesías, eso era
era lo que tenían que mirar. Tienen a Cristo frente a ellos. Cristo hace un milagro innegable. ¿Y qué hacen ellos? Se lo atribuyen al diablo. Wow. Estamos hablando, hermano, que estas personas no actuaban en ignorancia. Eran personas que eran sabedores de la Escritura. Eso es como que yo le digo a ustedes, voy a hacer un ejemplo pequeño, que yo le digo a ustedes, miren, para acá viene un amigo mío, ustedes nunca lo han visto. Él es un hombre que mide 7 pies, viene con un traje gris, viene con unos zapatos negros y viene con una gorra de los higos. ¿No sabía que se iban a reír alguno? Si por esa puerta entra una persona que mide 7 pies, ¿qué ustedes van a pensar? Ese como que se parece. Lo ven vestido con un traje gris. Dicen, ¿y está vestido de gris? Lo ven con unos zapatos negros y dicen, está combinado. Y lo ven con una gorra de los higos. ¿Qué ustedes van a decir, hermano? Ese es el amigo de José. Así es. ¿Por qué? Porque trae todas las características que José nos dijo. Así es. A los judíos se les dijo, cuando el Mesías venga, los oídos de los sordos se abrirán, los ojos de los ciegos verán, el cojo saltará y la lengua de los mudos cantará. Gloria a Dios. Eran señales obvias que ellos tenían que ver. ¿Y qué dicen ellos? No. Él no está haciendo ese milagro de parte de Dios. Él lo está haciendo de parte del diablo. Una acusación gravísima, seria, que ellos le hicieron a Dios. Pero entonces, oigan lo que sucede. Cristo entonces dice, vengan acá. Vengan acá, ustedes están como medio brutico, como medio burrito. Vengan acá. Vengan acá. Porque yo no podía argumentar ignorancia. Perdón, 23. Y habiéndolo llamado, eso es Jesús. Habiéndolo llamado, le decía como en parábolas. ¿No está leyendo junto conmigo? Que eso es la abierta. No, que tú lo mandaste a Isaías y no le dijiste que volvieran a más. Ah, perdón. Bueno para Marcos, capítulo 3. Gracias, gracias, Roberto, no me di cuenta. Vamos en Marcos capítulo 3, ahora vamos al verso 23. Y habiéndolos llamado a los fariseos y a los escribas, les decía en parábolas. Y hace la pregunta: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? ¿Cómo? Esto es ilógico. Esto es una contradicción. ¿Qué es lo que ustedes están hablando? 24. Si un reino, y debe explicarle algo que ustedes parece que no lo entienden. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede qué. De paso, Satanás está construyendo un reino, de los cuales él es el rey, el príncipe de los demonios, que tiene muchos súbditos, pero también tiene muchos esclavos. Y de ese reino él está empeñado en mantener esclavizados, encadenados, con vicios, con placeres, con engaños, con sufrimientos y con maltratos a todas esas personas, y él no está dispuesto a dejarlos ir. Él no quiere. Él está dispuesto a retener a todo el que pueda bajo su dominio, bajo su puño de hierro que los maltrata y los quiere destruir. Pero qué bueno que el diablo no tiene la última palabra. El diablo no tiene la última palabra. 24.
si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. 25. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Hermanos, ¿usted quiere destruir a alguien? ¿O usted quiere destruir una familia, una casa, una institución, lo que sea? Aplique la ley maquiavélica. ¿Qué quiere decir la ley maquiavélica? Divide y vencerás. Si Satanás está dividido, no puede prevalecer, porque se van a estar matando uno con otro. Ellos tienen una meta en común, y es hacerle daño a los seres humanos, a los más que puedan, engañarlos y hacer que ellos vayan junto con ellos al infierno. Esa es su meta. Esa es su meta. Y si tú no tienes a Cristo, escúchame bien, si tú no tienes a Cristo, si tú no eres nacido de nuevo, si tú no eres creyente, si no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, estás esclavizado por el diablo. Estás encadenado por él. Y él no te quiere soltar. Pero hay uno que tiene poder para romper esas cadenas de una. Y ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El único que puede hacer eso. Nadie más puede hacer eso. 26. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado ¿a qué? Su fin. Su reino no va a permanecer. Está tratando de explicarle a todos los fariseos que estaban medio bruticos, para que ellos entiendan las cosas que debían entender. 27, y aquí está lo bueno. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y hacer qué, y saquear sus bienes, si antes que no le ata, y entonces, y solo entonces, podrá qué, saquear su casa. Yo quiero que ustedes vayan conmigo ahora a Lucas 11. Porque aquí da unos detallitos que aquí no lo da. Lucas 11. Lucas 11. Sí, 14 en adelante. Perdón. Vamos a leer desde el 14, pero vamos a leer solamente, porque es lo mismo que está sucediendo. Lo único que unos dan detalles y otros dan otros detalles. Yo lo voy a leer completamente para que vean los detalles. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era como mudo, y aconteció que salió el demonio del mudo, y el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo sus pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y si una casa está dividida contra sí misma, cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede permanecer su reino? Ya que decís que por Beelzebú, por el diablo, yo echo fuera los demonios. Yo digo que le dice aquí: pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por qué los echan? Ay. Si yo por el diablo echo fuera los demonios, ustedes que tienen entre ustedes familiares y parientes
que en el nombre de Dios echan fuera esos espíritus. Entonces, ¿por qué no será? ¿Por qué los echan? Es la pregunta. Porque ustedes dicen que 8 por el segundo. Y oiga lo que él va diciendo. Y ahora, oiga la advertencia que le hace. Pues si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién lo echan? Por tanto, ellos, sus familiares, ellos que echan los demonios en el nombre de Dios, ¿serán qué? Vuestros jueces. Y aquí vamos al verso 22. No, perdón, 20, vamos del 20. Mas si yo, por el dedo de Dios, con la autoridad de Dios, echo fuera a los demonios, ¿qué pasa? Ciertamente el reino de Dios, ¿qué? Ha llegado a vosotros. En otras palabras, el reino de Dios ya está aquí, el rey está aquí, y ustedes no lo ven. Cuando el hombre fuerte, y aquí están los detalles que allí nos da, cuando el hombre fuerte, armado, dígame bien, armado, guarda su palacio, ¿cómo está él? En paz está todo lo que posee. 22. Pero cuando viene, ¿quién? Otro más fuerte que él y le vence, le quita ¿qué? Todas sus armas en que él confiaba y reparte ¿qué? El botín. 23. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desbarrado. ¿Quién es el hombre fuerte? El diablo es el hombre fuerte. Y ese hombre fuerte, como tenía sus armas, el pecado, los vicios, los placeres, la mentira, el engaño, y los tiene esclavizados, y con esas armas los tiene todo atado. Pero qué bueno, gloria sea dada a nuestro Dios. Amén. Que el diablo no tiene la última palabra. Amén. ¿Cuándo entró Cristo en la casa del hombre fuerte? Cuando vino y se hizo carne. Cuando nació en Belén de Judea, en una cunita con muchos animales, león de vaca, de burro, de oveja. Imagínense el olor que había ahí. Pero cuando él se hizo carne, como un niño, y creció, y se hizo hombre, y fue a la cruz del Calvario, y murió y resucitó, venció al diablo con la victoria más aplastante que jamás había tenido el diablo. Y como ya le venció, y como ya le ató, y como le quitó todas sus armas, ahora puede coger de ese reino a todos los que él quiera, cuando quiera y como quiera. Y de esos resultados somos usted y yo que estamos aquí. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Usted y yo no creemos en cualquier diosito. Cuidadito. Nuestro Dios es Dios de dioses. Amén. Rey de reyes, Señor de señores, Adonai el Todopoderoso. Amén. Y él entró en la casa del hombre fuerte y saqueó y sigue saqueando sus bienes. Y de esos bienes somos tú y yo, porque somos ellos. Amén. El problema es que si una persona no está en Cristo, está esclavizado por el diablo. Está amarrado con esas cadenas. Cadenas tan fuertes de las cuales tú no te puedes zafar. No te puedes zafar. Pero Cristo sí te puede liberar. Amén. Sí y solo si vienes a Él en arrepentimiento y fe. Eso sí. Eso sí. Vamos de nuevo a Marcos capítulo 3.
28. Marcos capítulo 3, verso 28. De cierto os digo. Cuando él dice de cierto, mire, esas son palabras solemnes, serias, a las que hay que ponerle atención, a las que hay que ponerle oído. De cierto os digo, y esto es bueno escuchar esto, que todos los pecados les serán perdonados. ¿A quién? A los hijos de los hombres. ¡Ay, qué bueno! Gloria sea dada a nuestro Dios. Amén. Hermano, ¿qué quiere decir en el griego todos los pecados? Eso mismo. Todos los pecados. Asesinato, violación, mentira, borrachera, fornicación, adulterio. Póngale el nombre a la lista. Dios está dispuesto a perdonar a todas las personas que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Todos sus pecados. Todos. ¿Tú me escuchaste? Todos. Hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque si yo voy a la iglesia se cae el techo encima de nosotros por lo malo que yo hice. No, Cristo está aquí. Y el techo no te va a caer encima. Pero si vienes a Cristo, tú serás libre y verdaderamente libre. Seguimos. Y las blasfemias, cualesquiera que sean, wow, qué bueno. Porque ¿cuántas blasfemias ha dicho usted y cuántas he dicho yo? Aquí digo yo como David, de los pecados de mi juventud, ¿no te acuerdas? Porque éramos unos blasfemos, haciendo cuentos y haciendo chistes y blasfemando el nombre del Señor. Y el Señor le dice a ellos, todos los pecados que cometieron los hombres les serán perdonados, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero en la Biblia hay muchos pero que son buenos. Hay uno que dice, pero Dios, que es rico en misericordia, que nos amó con gran amor. Cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese pero es bueno, pero este pero no es bueno. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Ay, ay, ay. Ellos ven el milagro. Ellos ven este hombre que era ciego y que ve, ya no tiene el demonio, y era mudo y ahora habla. Y en vez de glorificar a Dios y decir, este es el Mesías, dicen, este tiene a Belcebú, y por Belcebú está echando fuera a los demonios. El Señor le advierte, que hay un pecado. Mire, le acabo de decir antes de esto, que todos los pecados que cometieron los hombres serán perdonados, y las blasfemias cuales sean. Pero hay uno que no tiene perdón, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Yo quiero definirle a usted lo que es la palabra blasfemia primero. Dice así. Hay dos conceptos que yo quiero que ustedes oigan. Blasfemia es hablar con irreverencia o desprecio hacia Dios, su nombre, sus obras o cualquier cosa considerada sagrada, e incluye difamar, insultar, calumniar a Dios o las cosas de Dios. Puede ser con palabras o puede ser con acciones. Segundo concepto. La blasfemia se refiere a un acto, escuche bien,
La blasfemia se refiere a un acto de desprecio o falta de respeto hacia Dios. En un contexto espiritual, esto implica rechazar conscientemente la obra de Dios en la vida de uno, especialmente en relación con el Espíritu Santo. La blasfemia tiene consecuencias severas en relación de una persona para con Dios y se considera un pecado tan grave en la Biblia que no tiene perdón. Ellos se atrevieron a blasfemar el Espíritu Santo. Ellos se atrevieron a atribuirle a Cristo las obras de Satanás. El problema de esto es que todo lo que ellos hicieron y dijeron, y esa acusación no fue bajo ignorancia, ellos sabían lo que estaban haciendo. Y cuando usted va al verbo griego que habla sobre esto, está en modo constante. En otra palabra, lo que está diciendo la palabra de Dios aquí es que esa acusación que ellos le hicieron al Señor no fue cosa de un día. Era algo que hacían reiteradamente, constantemente, a cada instante, en cada encuentro. Ellos le estaban acusando de estar endemoniado. Y por consiguiente estaban resistiendo al Espíritu Santo, que era quien hacía los milagros en Cristo. De modo que al resistir al Espíritu Santo, que es el único encargado aquí en la tierra para convencer a los pecadores de sus pecados, para hacerle entender su condición para con Dios, para hacerle ver que van camino al infierno y que solamente Cristo y nada más que Cristo puede perdonarlos. Entonces, cuando tú le resistes a sabiendas, constantemente y sin parar, llega un instante que el Espíritu Santo, nada más y nada menos, que se aleja de ti. Y al alejarse de ti, te está dejando en la condición que tú estás. De modo que para ti no va a haber perdón jamás. Jamás. Eso es serio. Eso es algo para tomarlo muy en cuenta y escuchar. Y quizás tú puedes decirme a mí, bueno, ¿sabe qué, hermano José? Yo no hablo afirmado del Espíritu Santo. Yo nunca he dicho una palabra de maldición. Yo nunca me he referido a él en una manera despectiva. Pero, cuando vienes a la iglesia, cuando vienes cada domingo, cuando te expones a la palabra de Dios, a cada predicación, a cada predicador, el Espíritu Santo te está hablando cada domingo diciéndote tu condición para con Dios. Diciéndote que eres un pecador, diciéndote que vas camino al infierno, diciéndote que necesitas a Cristo y que debes de venir a Él en arrepentimiento y fe. Y cuando tú le resistes cada domingo, escuchando el mensaje y no obedeciendo, y escuchando el mensaje y no obedeciendo, y escuchando el mensaje y no obedeciendo, estás arriesgándote a cruzar una raya que no sabemos dónde está. Un punto de no retorno, donde si llegas hasta ahí, en el buen dominicano, el Espíritu Santo te suelta en banda. El Espíritu Santo se aleja de ti y no vuelve a tratar contigo jamás. De modo que tú no puedas tener perdón ni arrepentimiento. Y enfrentarte a Dios en esa condición es sumamente grave. Sumamente grave. A tal punto que Cristo dice, no
tendrá perdón jamás, sino que es reo de juicio eterno. Y es verdad, quizás tú no has dicho palabras ni improperio contra Cristo, pero el hecho de tú venir aquí cada domingo y escuchar la palabra de Dios cada domingo y no obedeces al Espíritu Santo que te dice ven a Cristo y ven ahora, ven ya, te estás arriesgando a que tú cruces esa línea o un punto de no retorno, donde ya el Espíritu dice no trato contigo más, te dejo solo, te suelto las amarras, allá tú. Y eso es serio. Eso es serio. Primero nos dice que sus familiares creían que él estaba ¿cómo? Loco. Y los fariseos y los escribas dicen que él era un endemoniado. Pero ahora Cristo nos da una mejor alternativa. Sigue leyendo conmigo. Verso 31. Perdón, verso 30. Porque ellos habían dicho que tenían espíritu inmundo. Ahora vamos al 31. Vienen después, ¿quiénes? Sus hermanos y ¿quién más? Y su madre, y quedándose fuera, porque había mucha gente, era un tumulto, no pudieron llegar. Parece que mandaron un mandado, comenzaron un mandado, cuando le dicen, mira, mira fulano. Aquí Marcos vuelve y retoma donde comenzó. Él comenzó con que ellos decían que él estaba fuera de sí y que querían agarrarlo y llevarse. Problema 31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera enviaron a llamarle. 32. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, de Cristo, tu madre y tus hermanos están ¿dónde? Fuera, y te buscan. Oiga la respuesta de Jesús. 34. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, que muchos de ellos estaban creyendo, algunos ya habían creído, su corazón estaba dispuesto a escuchar la palabra de Dios y dispuesto a obedecer, y él le dice a ellos lo siguiente. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quién? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Por qué? 35. Porque todo aquel que hace la voluntad de ¿quién? De Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Cristo vino a este mundo a establecer una nueva familia, no la familia carnal que tenía, la familia espiritual, la familia de la fe, la cual consta de todos los creyentes, de todos los que le obedecen, de todos los que se arrepintieron, de todos los que creen y confían en Él. Es una familia grande, porque yo he ido a otros países y me encuentro a alguien que me dice, mira, yo soy cristiano nacido de nuevo, y comenzamos a hablar y parece que nos conocemos de años, porque tenemos un mismo Padre, un mismo Espíritu, un mismo Señor. Y el amor de Cristo, dice el apóstol Pablo, nos constriñe, nos aprieta. Y nos amamos los unos a los otros, aunque sean chinos. Usted ve a un chino y usted le dice Maranata y él va a entender. ¿De qué usted está hablando? Usted va a Afganistán y le dice a cualquiera de esos afganos Maranata, ellos van a entender. Porque la familia de Cristo es la familia de la fe y es grande y está en todo país. Y usted y yo pertenecemos a la gran familia de la fe que Cristo está formando en cada congregación, en todo el mundo, en cada país, en cada nación, en cada ciudad, en cada campo, en cada monte, en cada selva, no importa donde sea. Si una persona cree en Cristo, es tu hermano, es mi hermano. Amén. ¿Y qué familia? ¿Usted sabe qué pasa con esa familia? Que hemos sido bendecidos
de tal modo. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Bendito sea el Dios y Padre de quién? De nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Tú has sido bendecido. Yo he sido bendecido en una manera que tú no tienes idea. Gloria a Dios. Tenemos a Dios por Padre, Cristo es nuestro hermano mayor, el Espíritu es nuestro consolador y somos herederos con Cristo y coherederos con Él. De modo que lo que es de Cristo es tuyo. Amén. Lo que es de Cristo es tuyo, hermano. Esa bendición es tuya. Gracias, papá. Y nadie te lo puede quitar. Ni el diablo, ni los demonios, ni el infierno. Entonces tenemos tres opciones. Unos que él estaba loco, otros que él estaba endemoniado, pero Cristo nos ofrece una mejor alternativa: recibirle como Señor y Salvador, ser nuestro Rey, nuestro dueño. Con un amo como ese, nadie se va a quejar. Amén. Ahora te pregunto a ti que estás aquí y no eres cristiano, que no eres nacido de nuevo, ¿te gustaría ser parte de esa familia? Porque te esperan muchas bendiciones. Déjame decirte alguno. Todos tus pecados serán perdonados. Serás salvo del infierno. Tienes a Cristo por hermano. Tienes al Espíritu como consolador. Y el Padre de Cristo es tu Padre también. Y cuando Él venga, te resucitará. Estés donde estés. Y viene con galardones. Viene con muchas bendiciones. ¿No te gustaría ser parte de eso? Es fácil. Solamente tienes que venir a Cristo en arrepentimiento y fe, confesar tus pecados, creer en Él y en su sacrificio en la cruz del Calvario, que es todo suficiente para perdonarte tus pecados y limpiarte de todas tus maldades. ¿Quieres eso? Ven a Cristo. No tengas miedo. Porque te estás arriesgando a un peligro inminente de cruzar la línea que no debes cruzar. Y que resistir al Espíritu constantemente acarrea una condenación eterna. Sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Por siempre. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Y que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Oremos. Señor, gracias porque hemos estado oyendo tu palabra. Qué bueno que no hemos cometido el pecado de la blasfemia. Qué bueno, Señor, que hemos creído en ti, hemos obedecido a tu mandato, hemos obedecido a tu llamado y tú nos has lavado, nos has emblanquecido con la sangre de Cristo, más blanco que la nieve. Te damos gracias, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos porque tú eres un Dios bueno. Tu palabra ha sido predicada. Oh Señor, te rogamos que cada persona que esté aquí, que no te conoce, que tu Espíritu Santo les inquiete y le haga entender el peligro inminente que se siente sobre ellos. Que vengan a Cristo y que vengan pronto. Ahora que te pedimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, tenga feliz domingo.